Antes de que los médicos pronunciaran una sola palabra, Carlos ya había tomado su decisión. Esa es la parte que casi nadie comprendió en aquel momento. Para cuando los médicos terminaron de hablar, el rey ya no hacía preguntas, simplemente esperaba la habitación adecuada, el silencio adecuado y al hijo adecuado para escucharlo primero. La frase que siguió no salió de ningún informe médico, salió del propio Carlos, pronunciada con tono firme y dirigida directamente a Guillermo, en una habitación que quedó completamente en silencio en cuanto abrió la boca. Nadie allí había sido advertido. Nadie se atrevió a interrumpirlo para preguntar qué quería decir. Según un relato privado de aquella reunión, el rey había convocado personalmente el encuentro con poca antelación, y ahora estaba sentado frente a su hijo, con una carpeta todavía cerrada delante de él, y una decisión que, supuestamente, ya había tomado mucho antes de que cualquier otra persona entrara en la habitación. Camila estaba sentada a su lado. Era la única persona de aquella habitación que no reaccionó. Guillermo lo notó inmediatamente, y aquello le reveló algo importante. Fuera lo que fuese, su madrastra ya lo sabía. Antes de continuar con lo que realmente ocurrió detrás de aquella puerta cerrada, suscríbete ahora, porque los detalles que vienen a continuación cambian por completo la forma en que crees entender este momento. Carlos finalmente abrió la carpeta. Dentro no había escáneres, resultados de laboratorio, ni nada que pareciera un informe hospitalario. En su lugar, había una única página formal, redactada con el lenguaje cuidadoso que la Casa Real reserva para decisiones que no pueden deshacerse. Según este relato dramatizado de los acontecimientos, el documento establecía una reducción inmediata de sus funciones oficiales. Una reducción de funciones, en términos reales de la realeza, es el proceso formal mediante el cual un miembro principal de la familia real transfiere compromisos, patronazgos y responsabilidades a otro miembro de la familia, mientras continúa formando parte de la institución en lugar de desaparecer completamente de ella. Guillermo leyó la página 2 veces. No estaba confundido por la redacción. Lo que le confundía era el momento y la tranquilidad con la que su padre había preparado una conversación tan delicada. La salud de su padre había sido un tema silencioso durante meses. Se hablaba de ello en voz baja. Nunca se confirmaba, nunca se negaba. Ahora, sin previo aviso, se había convertido en la razón de un documento colocado sobre la mesa entre ambos, esperando ser firmado. Carlos notó la vacilación de su hijo antes de que Guillermo dijera una sola palabra, y habló primero. Dijo que aquella decisión no había surgido de la noche a la mañana. Se había estado gestando desde mucho antes de lo que cualquiera de aquella habitación imaginaba, y desde mucho antes de lo que él mismo había estado dispuesto a admitir. Camila tomó su mano. Carlos permitió que lo hiciera. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Guillermo lo captó inmediatamente, porque su padre rara vez permitía que alguien lo consolara delante de otras personas. Ese único detalle le dijo más que la carpeta. Aquella no era una conversación sobre papeleo, era una conversación sobre límites, y su padre finalmente había alcanzado los suyos. Guillermo hizo la única pregunta que realmente importaba en aquel momento. ¿Se trataba de que su salud estaba empeorando? ¿O había algo más que ninguno de los dos había dicho todavía en voz alta? Carlos no respondió inmediatamente. El silencio se prolongó lo suficiente como para convertirse en una respuesta por sí mismo. Una respuesta que acabaría llevando a Guillermo 3 días atrás, hasta la hora exacta en la que, supuestamente, todo había cambiado. Y hasta una versión de su padre que nadie más en aquella habitación había podido ver. Reducir las obligaciones reales casi nunca es una sola decisión. Son decenas de decisiones pequeñas, tomadas en silencio y distribuidas a lo largo de semanas, hasta que la versión final simplemente se hace visible para todos los que observan. Para Carlos, aquello nunca iba a presentarse públicamente como una jubilación. Se presentaría como una cuestión de gestión. Proteger la institución protegiendo al hombre que la representa. Pero gestionar tiene un precio, y ese precio siempre iba a consistir en admitir públicamente que existía un límite para lo que su cuerpo todavía podía soportar. Guillermo había crecido creyendo que la resistencia de su padre era simplemente parte de la descripción del trabajo. Los reyes no disminuían el ritmo. Los reyes soportaban la presión y seguían avanzando, independientemente del coste.
Ver cómo aquella creencia de toda una vida se desmoronaba delante de sus ojos fue más difícil de lo que Guillermo esperaba, porque le obligaba a considerar una versión de la monarquía en la que su padre no solo lo estaba preparando para el futuro, también se estaba preparando silenciosamente para apartarse del presente. Carlos sentía esa misma tensión, pero desde una perspectiva completamente distinta. Una parte de él creía que reducir su carga de trabajo era simplemente una planificación responsable, el tipo de decisión que cualquier líder competente acabaría tomando. Otra parte entendía que, para el público y para su propia familia, cualquier reducción visible de sus funciones sería interpretada como un declive, independientemente de que esa interpretación coincidiera o no con la realidad. Catalina notó el cambio antes de que nadie lo dijera en voz alta. Durante un momento tranquilo, lejos de la reunión principal, apartó a Guillermo y le preguntó directamente si sospechaba que aquella reducción significaba algo peor de lo que oficialmente se estaba comunicando a la familia. Él admitió que no lo sabía, y que en cierto modo no saberlo resultaba más agotador que cualquier diagnóstico confirmado. Ella le recordó suavemente que hacer preguntas difíciles ahora siempre sería más fácil que descubrir las respuestas después, sin previo aviso, en un pasillo frente a una habitación de hospital. Camila soportaba un peso completamente diferente. Durante años había gestionado discretamente el ritmo de la agenda de Carlos, con eficiencia y sin llamar la atención. Ahora se le pedía que gestionara su repentina reducción, sin permitir que el público percibiera el miedo que pudiera esconderse detrás del cambio. En un momento privado con Carlos, lejos de los demás, le preguntó directamente si estaba ocultando lo grave que realmente era la situación, si se lo ocultaba a ella, o incluso a sí mismo. Él le dijo que la verdad era menos dramática de lo que temía, pero más permanente de lo que ambos querían admitir. No estaba en crisis, simplemente ya no podía mantener el ritmo que había sostenido durante décadas, y fingir lo contrario, dijo, solo haría más difícil el ajuste final para todos los que estaban más cerca de él. Ana comprendió la situación con la misma claridad que aplicaba a cualquier asunto familiar. Había pasado toda su vida viendo a su hermano seguir adelante, incluso estando exhausto, tratando el descanso como algo que los demás tenían derecho a necesitar, pero nunca él mismo. Lo que más le llamó la atención ahora no fue que Carlos finalmente estuviera reduciendo el ritmo. Fue que lo había dicho en voz alta, delante de personas capaces de actuar en consecuencia, en lugar de absorber silenciosamente la presión como siempre había hecho. Después buscó a Guillermo, lejos de los demás, y le dijo algo que su padre todavía no le había explicado directamente. Aquel ajuste no había comenzado en aquella habitación. Había comenzado 3 días antes, durante una conversación privada entre Carlos y sus médicos que nadie más había presenciado. Y Guillermo, dijo, merecía comprender exactamente qué se había hablado allí antes de juzgar todo lo que vino después. 3 días antes de la reunión familiar no había titulares, no había anuncio oficial, no había ninguna carpeta esperando sobre una mesa. Solo había una cita rutinaria, programada para durar lo habitual, que terminó prolongándose mucho más de lo esperado, y un rey que salió de ella visiblemente, inequívocamente diferente de cuando había entrado. Según personas familiarizadas con cómo transcurrió aquel día, Carlos llegó a la cita, esperando la misma conversación breve y rutinaria a la que se había acostumbrado durante los últimos meses. Una revisión, unas cuantas preguntas habituales y nada que anteriormente hubiera requerido más de 20 minutos de su agenda. Esta vez, la habitación permaneció en silencio durante más tiempo de lo normal, antes de que alguien hablara. Y cuando finalmente comenzó la conversación, no siguió el patrón al que estaba acostumbrado. Las recomendaciones que recibió aquel día no se expresaron como una única frase dramática. Llegaron, supuestamente, en forma de una serie de observaciones cuidadosamente formuladas, del modo en que los profesionales médicos hablan cuando eligen cada palabra deliberadamente. Nada en aquella habitación fue descrito como una emergencia, pero algo en el tono dejaba claro que continuar exactamente como hasta entonces ya no se presentaba como una opción neutral. Según se informó, Carlos permaneció en silencio durante varios minutos antes de hacer una única pregunta. ¿Cuánto tiempo tenía realmente antes de que aquella dejara de ser una conversación privada y se convirtiera en una cuestión pública?
La respuesta que recibió no fue un número, fue una advertencia sobre el ritmo. Continuar exactamente como antes significaría que probablemente acabaría llegando por sí sola una transición forzada, repentina y mal gestionada, sin previo aviso y sin ninguna oportunidad de controlar la manera en que el país se enteraría por primera vez. Ajustar ahora, deliberadamente y bajo sus propios términos, ofrecía una posibilidad real de proteger tanto su salud como la institución al mismo tiempo, en lugar de verse obligado finalmente a elegir entre ambas bajo presión. Carlos salió de aquella cita dando vueltas a la decisión en su cabeza. No contó a nadie lo que se había hablado dentro de aquella habitación, al menos no inmediatamente. En su lugar, comenzó a reasignar discretamente compromisos, uno por uno, sin explicación, de la misma manera que una persona reorganiza los muebles de una casa que ya está preparando para abandonar. Guillermo notó que se estaba formando un patrón antes de comprender su causa. Reuniones que siempre habían requerido la presencia personal de Carlos empezaban a ser delegadas. Nadie pronunciaba la palabra salud en voz alta. De alguna manera, todos la entendían de todos modos. Lo que hizo que aquellos 3 días fueran tan difíciles, según personas cercanas a la Casa Real, no fue el consejo médico en sí. Fue el aislamiento que Carlos decidió mantener mientras lo procesaba. No llamó inmediatamente a Camila. Tampoco llamó inmediatamente a Guillermo. Se quedó a solas con aquella información, como supuestamente había hecho toda su vida con las noticias difíciles, comprobando primero si podía soportarla por sí mismo antes de decidir si alguien más necesitaba compartirla con él. Ese instinto, más que cualquier otra cosa, fue lo que Ana identificó después como el verdadero punto de inflexión. No la cita en sí, sino la decisión de Carlos de seguir procesándolo en soledad durante todo el tiempo que creyera que podía hacerlo sin ponerse en riesgo. Carlos pasó aquellos 3 días procesando silenciosamente lo que sus médicos le habían dicho, valorando cuánto debía convertirse en conocimiento público y cuánto podía permanecer como un ajuste privado, discretamente incorporado a su calendario. Según personas cercanas a la situación, el consejo recibido no se presentó como una emergencia, se presentó como una advertencia que pedía proteger la capacidad que le quedaba, en lugar de seguir superando sus límites y esperar que su cuerpo continuara absorbiendo el coste. Pidió a altos funcionarios de la Casa Real que prepararan discretamente varias opciones. No para una jubilación, para una redistribución. Redistribuir significaba identificar exactamente cuáles de sus responsabilidades actuales podían pasar a Guillermo, a Ana o a otros miembros activos de la familia real, sin crear la impresión de que la propia monarquía se había vuelto inestable de repente. Una versión del plan mantenía todo al mínimo y en silencio. Otra hacía oficial la reducción, visible e imposible de ignorar. Carlos eligió la versión visible, y esa decisión, según se informó, sorprendió incluso a quienes estaban más cerca de él. Explicó a sus asesores que los ajustes silenciosos y fragmentados corrían el riesgo de ser descubiertos poco a poco, de una manera que finalmente parecería evasiva en lugar de responsable. Era mejor, dijo, explicar claramente la decisión primero a su familia y después al país, que permitir que las especulaciones llenaran silenciosamente un vacío que él mismo había creado. La única persona a la que todavía no había contado todo era Camila. Ella percibía que algo había cambiado, pero todavía no sabía hasta qué punto él había empezado deliberadamente a actuar sobre ello a puerta cerrada, sin ella. Cuando Carlos finalmente se sentó con ella, lejos de cualquier funcionario, Camila no esperó a que él intentara explicarlo suavemente. Le dijo que había notado durante días el patrón de compromisos reasignados y le preguntó directamente por qué simplemente no le había contado lo que los médicos le habían dicho. Él respondió con sinceridad. Le explicó que decirlo en voz alta lo convertía en algo real de una manera que ajustar silenciosamente su calendario no conseguía hacer. Ella no quedó completamente satisfecha con aquella respuesta y se lo hizo saber. Sin suavizar sus palabras, le recordó que protegerla de la preocupación no era lo mismo que protegerla de la verdad, y que siempre preferiría recibir información difícil con tiempo antes que quedar completamente sorprendida por sus consecuencias después. Sin ninguna advertencia,
Carlos aceptó sus palabras sin seguir defendiéndose. Admitió que parte de su indecisión no tenía absolutamente nada que ver con ella. Tenía que ver con lo que una reducción repentina de sus funciones podía transmitirle a Guillermo antes de que éste se sintiera completamente preparado para recibirlo. Camila hizo la pregunta que estaba detrás de todo aquello. ¿Había sido Guillermo quien había presionado para realizar el cambio? Carlos le respondió claramente que no. Si acaso, su hijo llevaba varios meses intentando aliviar discretamente la carga de su padre, sin sugerirle ni una sola vez que debiera apartarse oficialmente. La decisión, dijo Carlos, le pertenecía completamente a él. La había tomado solo después de valorar cuidadosamente lo que continuar al ritmo anterior acabaría costando. No solo a él, sino a todos los que lo rodeaban. Aquella respuesta no dejó a Camila ningún otro lugar hacia el que dirigir su preocupación. No podía culpar a Guillermo, porque él no había pedido nada de aquello. Tampoco podía culpar a los médicos, porque únicamente habían ofrecido recomendaciones, no exigencias. La única persona sobre la que podía recaer finalmente su preocupación era Carlos, y su obstinado instinto de toda una vida de cargar con más de lo que era sostenible, mientras su cuerpo se lo permitiera físicamente. Una vez que Carlos confirmó que la reducción seguiría adelante, las preguntas prácticas llegaron casi inmediatamente, una detrás de otra. ¿Qué compromisos pasarían primero a Guillermo? ¿Qué patronazgos asumiría discretamente Ana? ¿Cómo describirían públicamente el cambio las comunicaciones de la Casa Real sin provocar accidentalmente especulaciones sobre una crisis de salud que no coincidía con la realidad descrita por el propio Carlos? Nunca se trató de una simple cuestión logística. Cada responsabilidad reasignada se convertía en una señal visible para la prensa y para el público sobre hacia dónde estaba desplazándose realmente la responsabilidad dentro de la familia. Los funcionarios comenzaron a preparar nuevos calendarios prácticamente de la noche a la mañana, y los cambios aparecieron primero de maneras pequeñas, casi invisibles, que solo las personas más cercanas al rey podían notar. Una carpeta informativa, que antes estaba dirigida directamente a Carlos, empezó a llegar con el nombre de Guillermo en primer lugar. Un ayudante, sin saber con certeza qué príncipe se encargaba ahora de una determinada categoría de correspondencia, se detuvo delante de la puerta equivocada antes de ser discretamente redirigido. Ninguno de aquellos momentos era dramático por sí solo. Juntos, sin embargo, trazaban el inconfundible perfil de una transición que todavía no había sido anunciada públicamente, pero que ya estaba transformando silenciosamente la estructura cotidiana de la vida real desde dentro. Guillermo notó inmediatamente el cambio y se aseguró deliberadamente de resistirse a cualquier cosa que pareciera un borrado de la figura de su padre. Dijo claramente al personal de la Casa Real que la reducción de las funciones de su padre no significaba que su criterio de repente tuviera menos importancia, y que las decisiones que afectaran a la familia en general debían seguir contando con él cuando correspondiera. Según se informó, Carlos se enteró de aquella instrucción por terceras personas y no dijo nada directamente a Guillermo, pero la contención de su silencio tenía un peso inconfundible. Ana asumió varios de los patronazgos reasignados sin quejarse, entendiendo instintivamente que su papel ahora era absorber discretamente la presión para que la transición más visible entre Carlos y Guillermo pudiera desarrollarse sin dar la impresión de que había caos a su alrededor. Había pasado años aceptando exactamente ese tipo de responsabilidades, poco glamorosas y sin reconocimiento, y volvió a aceptarlas ahora, porque comprendía que la estabilidad de la familia dependía completamente de que alguien estuviera dispuesto a hacer el trabajo que nadie llegaría a notar públicamente. Catalina, observando con suficiente atención como para ver el desgaste que aquello estaba provocando silenciosamente en Guillermo, se aseguró de que él no tratara cada responsabilidad reasignada como una prueba personal que debía superar inmediatamente y sin ninguna duda. Le recordó que la decisión de su padre de reducir sus funciones nunca había pretendido ser un desafío para que Guillermo demostrara que podía asumir inmediatamente más responsabilidades. Era un ajuste que toda la familia necesitaba tiempo real para procesar correctamente, juntos, no por separado. Catalina, mientras tanto,
estaba absorbiendo silenciosamente una versión de aquella transición que pocas personas fuera de la familia inmediata llegarían a ver. Comprendía, quizá mejor que nadie en aquel círculo, que una ampliación del papel de Guillermo significaba una ampliación del papel de toda su familia, no solo en las obligaciones públicas, sino también en el escrutinio diario que las acompañaba. No planteó objeciones, planteó preguntas. Preguntas cuidadosas sobre el ritmo, sobre proteger a sus hijos de la aceleración repentina de una atención pública que, hasta hacía poco, todavía parecía estar a varios años de distancia. En una conversación privada con Guillermo, le preguntó si había considerado lo que significaría para su vida familiar que cada una de las apariciones públicas restantes de Carlos fuera comparada implícitamente con las suyas. Él admitió que no lo había considerado completamente, al menos no en esos términos. Ella le dijo que precisamente por eso lo planteaba ahora, antes de que la comparación fuera inevitable, y no después de que la cobertura mediática ya hubiera decidido la narrativa por ellos. Aquella conversación permaneció en la mente de Guillermo durante más tiempo del que esperaba. No cambió su aceptación de las nuevas responsabilidades, pero sí cambió la manera en que las afrontaba, de forma más deliberada y menos reactiva, consciente de que cada paso visible que diera hacia adelante sería inevitablemente interpretado por alguien como un paso que su padre ya no podía dar. El momento más difícil no llegó durante ninguna reunión formal, llegó durante una reunión ordinaria. Carlos entró en una sesión informativa que durante décadas había sido suya en primer lugar, todas las mañanas sin excepción. Esta vez descubrió que el material ya había sido enviado a Guillermo. El ayudante responsable comenzó a disculparse inmediatamente, suponiendo, comprensiblemente, que se había cometido algún error. Carlos lo detuvo a mitad de la frase y dijo simplemente que todo estaba sucediendo exactamente como él había ordenado. Lo decía en serio, pero la pausa antes de pronunciarlo reveló exactamente lo extraño que resultaba presenciar aquello, incluso cuando la decisión había sido completamente suya. Más tarde, ese mismo día, Carlos encontró un momento tranquilo a solas con Guillermo, lejos de los funcionarios y de Camila, y le preguntó directamente cómo estaba gestionando realmente el aumento de responsabilidades, no la versión pulida que Guillermo habría ofrecido delante de otras personas. Guillermo admitió que era más pesado de lo que esperaba, no porque ninguna tarea individual le resultara desconocida, sino porque ya no había una versión plenamente disponible de su padre detrás de él, preparada para corregir cualquier cosa que pudiera pasar por alto. Carlos le dijo que aquella sensación no era una señal de debilidad, era, afirmó, exactamente la sensación que todo futuro monarca termina experimentando. El momento preciso en el que la preparación termina silenciosamente y la responsabilidad simplemente se vuelve real, te sientas preparado o no. Guillermo le hizo a su padre la pregunta que llevaba días guardándose. ¿Se arrepentía de haber hecho la reducción tan visible y tan rápidamente, con tan poca advertencia para los demás? Carlos respondió que solo lamentaba que su cuerpo hubiera hecho necesaria aquella decisión en primer lugar. No se arrepentía de haberla tomado con honestidad, delante de las personas que necesitaban comprenderla claramente. Le dijo a Guillermo que intentar ocultar silenciosamente el declive, por orgullo, habría costado mucho más a la familia a largo plazo que una transferencia honesta y deliberada de responsabilidades. Entonces, Carlos dijo algo que Guillermo no esperaba escuchar. Le explicó a su hijo que reducir sus propias funciones nunca había pretendido ser un final. Era en realidad un intento deliberado de seguir siendo útil durante más tiempo, de una forma que su salud pudiera sostener realmente, en lugar de colapsar repentinamente bajo una presión que había pasado años negándose a reconocer públicamente. Guillermo salió de aquella conversación con algo mucho más estable que antes. No con la certeza de que todo sería fácil, sino con una comprensión más clara de que la decisión de su padre había sido tomada pensando firmemente en la estabilidad a largo plazo de la familia, no a pesar de ella. La noticia de la reducción de funciones llegó supuestamente al público pocos días después, presentada cuidadosamente por las comunicaciones de la Casa Real como un ajuste responsable y meditado, en lugar de una crisis repentina. Aún así, los titulares comenzaron a especular sin descanso.
Los medios debatieron abiertamente qué significaría aquello para el ritmo de la vida pública de la monarquía y sobre cuánto antes de lo previsto Guillermo podría verse obligado a asumir una parte significativamente mayor de su peso. Las personas reunidas frente a las residencias reales reaccionaron con una mezcla de preocupación silenciosa y respeto cauteloso. Algunos interpretaron la decisión como una primera señal de un declive serio. Otros la vieron exactamente como Carlos había pretendido desde el principio. Un rey que elegía deliberadamente gestionar su salud de manera responsable, en lugar de esperar a que las circunstancias lo obligaran finalmente a tomar una decisión mucho más difícil, siguiendo el calendario de otra persona y no el suyo. Casi inmediatamente, las especulaciones buscaron a alguien a quien responsabilizar por el momento elegido. Algunos comentarios sugerían, sin confirmación, que Guillermo había presionado discretamente para acelerar la transferencia de responsabilidades a puerta cerrada. Otros afirmaban que los asesores de la Casa Real habían presionado a Carlos para realizar un anuncio más dramático y visible de lo que su salud por sí sola requería, supuestamente para controlar la narrativa pública antes de que las especulaciones pudieran hacerlo. Nada de aquello, según personas cercanas a la familia, coincidía con lo que realmente había sucedido dentro de aquella habitación 3 días antes. La verdad incómoda, una vez que finalmente se instaló en la comprensión pública, no ofrecía ninguna figura única a la que culpar. No Guillermo, que llevaba meses intentando aliviar discretamente la carga de su padre en lugar de sustituirlo. No Camila, que había conocido la verdadera dimensión de la decisión junto con los demás, mucho más tarde de lo que sugería el calendario. No los asesores, que simplemente habían recibido la orden de preparar opciones después de que Carlos ya hubiera tomado su decisión en privado. La decisión había pertenecido a una sola persona, tomada en gran medida a solas, durante las horas posteriores a una cita rutinaria en la que nadie más había estado presente. Y eso hacía que, en cierto modo, fuera más difícil para el público aceptarlo completamente. No había ningún villano en aquella historia, solo un hombre que finalmente había admitido, primero ante sí mismo y después ante los demás, que no podía continuar cargando indefinidamente con el mismo peso. Guillermo observó cómo se desarrollaba la primera ola de cobertura mediática con Catalina sentada a su lado, y notó inmediatamente lo rápido que los comentarios dejaron de centrarse en la salud de su padre para empezar a hablar de su propia preparación. Ella le recordó suavemente que la narrativa pública siempre avanzaría más rápido que la realidad privada, y que no debía responder inmediatamente a cada titular. Carlos, observando la misma cobertura por separado junto a Camila, la interpretó de una manera completamente diferente. Escuchó la preocupación por su salud mezclada con una expectativa tranquila pero inconfundible de que su hijo era ahora, más que nunca, el verdadero centro del futuro de la institución. Camila volvió a tomarle la mano, exactamente como había hecho en aquella primera reunión, y esta vez ninguno de los dos necesitó decir una sola palabra. Pero la historia no terminó allí, porque dentro del palacio quedaba un detalle sin resolver. Ana había descubierto algo en los documentos de transición que nadie más había mencionado en voz alta. Una única cláusula, fácil de pasar por alto, sugería que el papel restante de Carlos debía quedar definido con mucha más precisión de lo que cualquiera había discutido durante aquella primera reunión. La princesa Ana comprendió exactamente por qué aquello importaba. Sin límites claros, los funcionarios podrían seguir buscando silenciosamente la aprobación de Carlos por pura costumbre, mucho después de que su autoridad formal en esa área concreta hubiera pasado a otra persona. Ese tipo de confusión, sabía, podía deshacer por completo el propósito de una reducción diseñada para protegerlo. Lo planteó directamente a Carlos, lejos de los demás, y él escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. Admitió que tenía razón. Pidió a los funcionarios que redactaran un límite más claro, uno que evitara precisamente ese tipo de exceso bien intencionado y silencioso que, supuestamente, había complicado otras transiciones reales en el pasado.
Era una pequeña adición al plan. Pero importaba enormemente porque confirmaba algo que Guillermo había estado esperando ver en silencio. Su padre no se estaba apartando únicamente de manera simbólica. Estaba realizando el difícil y poco reconocido trabajo necesario para conseguir que la reducción funcionara realmente. Catalina notó inmediatamente el efecto desde el otro lado. Con los límites establecidos por Ana, Guillermo heredaría ahora decisiones que Carlos había asumido silenciosamente durante años, mucho antes de que llegaran al escritorio de cualquier otra persona. El futuro rey obtendría autoridad real, pero también perdería una capa de protección que había existido durante años sin que él fuera plenamente consciente de ella. Esa realidad quedó clara justo cuando comenzaron a aparecer las primeras consecuencias visibles. Las invitaciones cambiaron. Los informes cambiaron. Las instrucciones internas de la Casa Real empezaron a llevar cada vez más la autoridad de Guillermo en lugar de la de su padre, de maneras que se estaban volviendo imposibles de ignorar. Incluso para quienes estaban fuera del círculo familiar inmediato, la reducción todavía no se había consolidado por completo. Pero el palacio ya estaba funcionando de otra manera, y todos los que estaban cerca de Carlos podían sentir aquella nueva realidad asentándose cada vez que una puerta se abría para Guillermo en lugar de para él. Por una vez, no había asesores esperando fuera con carpetas ni lenguaje ceremonial detrás del cual esconderse. Carlos y Guillermo estaban sentados solos, finalmente enfrentándose a una verdad que ninguno de los dos había sido capaz de expresar completamente delante de otras personas hasta aquel momento. Un hombre estaba apartándose silenciosamente del ritmo que había definido la mayor parte de su vida adulta. El otro estaba heredando responsabilidades antes de sentirse completamente preparado para asumirlas. Sin embargo, la conversación que siguió nunca trató realmente sobre salud, documentos o incluso obligaciones. Trataba sobre si un hijo podía avanzar sin hacer que su padre sintiera que estaba siendo apartado silenciosamente como una carga. Guillermo habló primero porque el silencio finalmente se había vuelto más difícil de soportar que la sinceridad. Le dijo a Carlos que comprendía completamente el razonamiento detrás de la reducción. La cautela médica, la planificación responsable, todo. Pero comprenderlo no eliminaba el miedo que había debajo. Una vez que todas las habitaciones empezaran a tratarlo como la principal autoridad, temía que algo entre ellos cambiara silenciosamente, de forma permanente, de una manera que ninguno pudiera deshacer completamente después. Su padre escuchó sin interrumpir una sola palabra. Entonces Carlos le dijo algo que Guillermo recordaría durante mucho tiempo. Los títulos podían cambiar la manera en que el mundo trataba a una persona, pero ninguno de los dos tenía por qué permitir que esos títulos decidieran qué quedaba debajo de ellos, en privado, como padre e hijo. Guillermo admitió entonces algo que había evitado decir desde el principio. Tenía miedo. No de las ceremonias, ni de las multitudes, ni de las expectativas públicas. Tenía miedo de la posibilidad de tomar algún día una decisión que su padre habría gestionado mejor, sin que su padre estuviera allí para corregirla discretamente a tiempo. Carlos escuchó aquella confesión y reconoció algo dolorosamente familiar en ella. Le dijo a su hijo que convertirse en rey nunca significaría convertirse en una persona infalible. Un soberano todavía podía dudar, todavía podía equivocarse, todavía podía arrepentirse. La responsabilidad, explicó Carlos, nunca consistía en evitar absolutamente todos los errores. Consistía en aprender a afrontarlos con honestidad sin esconderse detrás de la corona para evitar la incomodidad que pudieran provocar. Guillermo hizo la pregunta que más le importaba en toda aquella conversación. ¿Se arrepentía su padre de algo de todo aquello? Carlos dejó que el silencio se prolongara durante un largo momento antes de responder finalmente. Dijo que solo lamentaba que su cuerpo hubiera hecho necesario aquel momento antes de lo que él habría elegido. No se arrepentía de haber tomado la decisión con honestidad,
delante de las personas que necesitaban comprenderla claramente, en lugar de descubrirla fragmento a fragmento más adelante, sin ninguna advertencia. Carlos explicó durante lo que se describió como una conversación privada y profundamente personal, que había rechazado deliberadamente un enfoque más lento, silencioso y a medias, porque una responsabilidad dividida habría obligado a Guillermo a liderar mientras se preguntaba constantemente si su padre podía intervenir silenciosamente y anular su decisión más adelante. Carlos se enfrentó a la lección más difícil que tenía que ofrecerle aquel día. Le dijo a Guillermo que nunca confundiera proteger la institución con proteger la comodidad de las personas que estaban dentro de ella. La monarquía, explicó, podía sobrevivir a decisiones dolorosas y honestas mucho más fácilmente de lo que podía sobrevivir a líderes que retrasaran esas decisiones simplemente porque temían hacer daño a alguien cercano. Su hijo comprendió casi inmediatamente que aquel consejo iba mucho más allá de la salud y de los calendarios de responsabilidades. Guillermo dejó de intentar discutir la reducción. Simplemente le dijo a su padre que llevaría consigo lo que se le había confiado, sin fingir que el peso le resultaba fácil o que ya se había acostumbrado completamente a él. Carlos aceptó aquella respuesta, porque nunca había necesitado que la confianza de su hijo apareciera sin miedo. Necesitaba una honestidad suficientemente fuerte como para sobrevivir al miedo completamente intacta. La puerta finalmente se abrió y Carlos salió junto a Guillermo, no delante de él, en lo que para ambos parecía ser la primera vez en muchísimo tiempo. Padre e hijo habían alcanzado su entendimiento privado detrás de puertas cerradas. Ahora millones de personas al otro lado de esas puertas comenzarían a interpretar públicamente aquel mismo momento, y cada una vería algo ligeramente diferente dependiendo de dónde estuviera cuando la noticia les alcanzara. Fuera de los muros del palacio, la cautela privada se convirtió silenciosamente en un titular público. La historia se extendió por informativos, teléfonos, portadas y calles llenas de gente en cuestión de horas. Algunos espectadores vieron una planificación responsable. Otros vieron el inconfundible comienzo de algo mucho mayor, llegando antes de lo que cualquiera había esperado, pero en casi todas las interpretaciones aparecía exactamente la misma sensación subyacente. Algo familiar había cambiado de manera inconfundible y supuestamente ya no existía una forma sencilla de volver atrás. Carlos seguía presente. Guillermo seguía siendo su hijo. Y sin embargo, Gran Bretaña estaba empezando a mirar a ambos hombres de una manera ligeramente diferente a la de antes. Y ninguno de los dos podía revertir completamente ese cambio, independientemente de cómo acabaran presentándolo quienes cubrían la historia. Según se informó, un presentador reformuló toda la conversación nacional con una sola descripción durante un análisis televisivo ampliamente comentado. Describió el momento como el de un rey que elegía deliberadamente el momento de reconocer sus propios límites, en lugar de permitir que las circunstancias acabaran eligiéndolo por él. La frase se extendió rápidamente porque transformaba toda la historia de un declive en una muestra de fortaleza silenciosa. Carlos ya no era visto únicamente como un monarca que estaba reduciendo su ritmo. Cada vez más se le veía como un padre que había decidido que proteger la estabilidad a largo plazo exigía admitir públicamente un límite que la mayoría de las personas habría preferido ocultar por completo. Guillermo escuchó aquella interpretación más tarde y al principio no dijo nada. Catalina lo observó asimilarla en silencio, comprendiendo que todo lo que viniera después tendría que pertenecerle a él, con sus propias palabras y siguiendo su propio ritmo. Al caer la noche, el país había asumido, en gran medida, aquella interpretación de la decisión de Carlos. Pero todavía quedaba una cuestión sin resolver para la propia familia. ¿Qué significaría realmente aquella reducción, día tras día, cuando Guillermo finalmente ocupara por completo el espacio que su padre había ocupado durante tanto tiempo? Al final, la imagen más importante que surgió de todo aquello nunca fue una carpeta, una firma, ni una declaración formal leída delante de las cámaras.
Fue la imagen de un padre reconociendo, con honestidad y en voz alta, que el deber había cambiado silenciosamente de forma a su alrededor, y eligiendo decirlo antes de que las circunstancias le obligaran a admitirlo. Carlos había pasado décadas creyendo que resistir era la medida más clara del deber. Lo que finalmente aprendió y lo que intentó transmitir imperfectamente a Guillermo durante aquella última conversación privada fue que reconocer honestamente un límite también era una forma de servicio a la misma institución que había pasado toda su vida protegiendo, en ocasiones a un coste personal considerable. Guillermo llevó aquella lección hacia adelante, no como una carga heredada demasiado pronto, ni como una prueba de que algo había salido mal en secreto. La llevó como un ejemplo de lo que realmente significa liderar sin confundir el agotamiento con la fortaleza y sin confundir el silencio con la estabilidad. La corona comprendió ahora de una manera que no había entendido completamente antes de aquella conversación. Nunca estuvo destinada a ser cargada por una sola persona hasta que su cuerpo se rompiera bajo su peso. Estaba destinada a llevarse hasta que pudiera compartirse responsablemente y después compartirse de forma deliberada y honesta mientras todavía hubiera tiempo para hacerlo correctamente y juntos, en lugar de hacerlo en medio de una crisis. Camila, observando desde cierta distancia cómo padre e hijo salían juntos aquella última vez, sintió que la amargura inicial de la transición finalmente comenzaba a transformarse en algo más sereno. Había cuestionado el secretismo, había cuestionado el momento, había temido, en silencio, lo que el cambio acabaría quitando a la vida que ella y Carlos habían construido juntos durante tantos años difíciles. Ahora eligió la lealtad por encima del resentimiento persistente, comprendiendo que los años que habían compartido no desaparecían simplemente porque los papeles públicos que los rodeaban hubieran comenzado finalmente a cambiar de forma visible. Ana comprendió la decisión de su hermano con la misma claridad que aplicaba a todo lo demás dentro de la familia. Había pasado la mayor parte de su vida viendo cómo él trataba el descanso como algo que los demás podían permitirse necesitar, pero nunca él mismo. Lo que veía ahora no era debilidad. Era, según sus propias palabras a las personas más cercanas, lo más honesto que Carlos había hecho públicamente en años. Y lo respetaba más por ello, no menos. Y así, aquellas primeras palabras que Carlos pronunció aquel día, supuestamente antes de que cualquier médico pudiera terminar una sola frase, terminaron convirtiéndose en algo mucho más grande que un anuncio privado dentro de una habitación cerrada. Se convirtieron en una lección duradera sobre el propio deber. La autoridad Carlos parecía comprender finalmente, nunca estuvo destinada a ser sostenida para siempre por una sola persona, sin importar el coste que eso tuviera para ella. Solo debía llevarse con fidelidad durante todo el tiempo que el cuerpo y las circunstancias lo permitieran, y después entregarse deliberadamente a la siguiente generación, mientras todavía quedara tiempo para hacerlo con la dignidad intacta. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si esta historia te ha impactado, aunque solo sea un poco, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nunca lo que suceda a continuación, porque esta historia está lejos de haber terminado. Nos vemos en el próximo vídeo.